Abrimos el camino para llevar la peregrinación a todas partes. Siempre impulsados por la sed de Dios, transitamos nuestra vida moral, nuestro caminar hacia el Padre en la vida. Aquí comenzamos a andar. Bienvenidos. Esto es Sed de Dios, Vida de Peregrinos. Conduce Padre Luis Anaya, aquí en Radio Corazón. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Nos volvemos a encontrar en esta nueva edición del podcast sobre la reflexión moral que hemos titulado Sed de Dios, Vida de Peregrinos. Bueno, vamos a abordar un nuevo capítulo que está muy vinculado con el ejercicio de nuestra libertad y con nuestros actos, que son las pasiones, ¿no? Porque claramente, como lo veíamos en los primeros encuentros, el hombre, la persona humana, es el sujeto moral de los actos, y en el caso de quienes participamos por el bautismo de la fe en Cristo, los cristianos, ¿no? Todo lo cual implica la puesta en acto, ¿no? la presencia para la vida moral de toda nuestra realidad personal. Y dentro de nuestra realidad personal aparecen también las pasiones, que son movimientos o es un dinamismo muy fuerte que está en nosotros, ¿no? Que está vinculado con la dimensión afectiva, anímica de la persona. ¿Qué podemos decir de las pasiones? Ante todo, hay que descartar una crítica infundada que se suele a veces hacer presente, ¿no? Como que las pasiones es algo malo en el hombre y por lo tanto hay que apagar las pasiones, ¿no? Hay que ocultarlas, hay que quitarlas. En absoluto, forman parte del dinamismo anímico de cada uno de nosotros y por lo tanto pertenecen al pensamiento cristiano, forman parte del patrimonio del concepto antropológico que tiene la palabra de Dios acerca de la persona humana. Por lo tanto, las pasiones tienen que intervenir en la vida moral, ¿no? De hecho lo hacen, es imposible que no intervengan. Eso sí, tienen que intervenir bien, y sobre ese tema vamos a tratar de hablar. ¿Qué más podemos decir de las pasiones? Ciertamente pertenecen a nuestro mundo interior, el mundo del impulso, el mundo, podríamos también decir así, en un buen sentido de la palabra, de lo esporádico, de lo antojadizo, de lo que emerge sin que yo le pida o me pida permiso de hacerlo, ¿no es cierto? Están y actúan. Yo simplemente las reconozco, ¿no? Las identifico. Son emociones, son sentimientos que salen de nuestro interior
y que tienen dos expresiones fundamentales, vinculadas con aquello que es bueno y con aquello que de por sí es malo en el nivel sensible, es decir, aquello que sensiblemente yo presiento, intuyo, percibo como bueno, y de aquello que por el contrario yo experimento, percibo a nivel sensible como malo, ¿no? Entonces, frente a lo bueno, ¿cuál es el sentimiento o la pasión que emerge? El amor, ¿no? Es decir, ese deseo de salir al encuentro de aquello que siento, estamos en el campo de la sensibilidad, que me hace bien. Lo busco, lo espero, y si lo puedo aprender, si lo puedo hacer mío, si lo alcanzo, entonces me da un profundo gozo. Por el contrario, si aquello que es bueno no lo puedo alcanzar, o llega a mí, se hace presente en mi vida a nivel experiencial, tengo una experiencia o siento algo como malo, bueno, el sentimiento que emerge a nivel pasional es el de el odio, la bronca, el fastidio, el rechazo de tipo sensible, por eso ese objeto malo que se me hizo presente, ¿no? Y junto con este campo del amor nos encontramos también con el campo de la ira y del enojo frente a aquello que es digamos, también objeto de mi búsqueda, ¿no? En este caso se trata de objetos que no son fáciles de ser alcanzados, ¿no? Que no son fáciles de ser conseguidos. Por lo tanto, si frente a ese objeto arduo, ¿no? yo tengo la posibilidad de hacerlo mío, bueno, surge la esperanza, ¿no? La esperanza a nivel sensible, ¿no? El deseo. Y si por el contrario no lo puedo hacer mío o se presenta lo que es malo y no lo puedo evitar, entonces aparece la ira, el enojo, ¿no? El rechazo, el miedo, lo cual me pone también triste y suscita, como decíamos también, esta ira. Son dos movimientos distintos que pertenecen a dos pasiones diversas que podemos calificar como la pasión del concupiscible, que tiene por objeto lo bueno sensible, y la pasión del irascible, que tiene por objeto lo malo difícil, o lo bueno difícil. Muy bien, decíamos y insistimos en esta idea, son emociones que no son malas, sino que son emociones de la persona humana, no tienen en sí mismas un criterio de racionalidad, por lo tanto es la razón de la persona la que debe trabajar para poder encauzar a estos movimientos, a estas pasiones, a estas fuerzas sensibles dentro del orden de lo que es recto, dentro del orden de aquello que aparece como un acto bueno, ¿no? Esto implica todo un trabajo educativo en la vida de cada uno de nosotros, pero que volvemos a repetir e insistimos en esta idea. No se trata de apagar lo que es sensible en nosotros, no se trata de apagar los movimientos afectivos, sino que lo que corresponde es educarlos para que la fuerza de la sensibilidad, la fuerza pasional, se ponga al servicio del acto de querer, de la voluntad. Y así el acto pueda ser pleno, ¿no? Porque tiene toda la fuerza de la pasión, ¿no? Y nosotros solemos expresar en algunas ocasiones, es parte de nuestro vocabulario cotidiano, ¿no? Hizo algo con mucha pasión, realizó una tarea apasionadamente, le puso el fuego de su pasión. Y esto está muy bueno, ¿por qué? Porque entonces ese acto tiene una plenitud, una perfección que de otro modo no podría alcanzar. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me
sanaré. Solo dime una palabra tuya, yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya, yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír. Estamos compartiendo Sed de Dios, vida de peregrinos. ¿De qué manera educamos a las pasiones? Bueno, acá entra en juego un capítulo muy importante de la vida moral, que son las virtudes. Todos hemos oído hablar de este tema. Acá las traemos a colación porque las virtudes son aquellas que ponen la recta razón, la racionalidad, el orden, ¿no? La dirección adecuada en un acto moral, ¿no? Ya habíamos insistido en que las pasiones en sí mismas no son ni buenas ni malas, simplemente carecen de la racionalidad, porque son puramente sensibles, emotivas, ¿sí? Por lo tanto, la virtud le va a colocar ese criterio de racionalidad. Acá, fundamentalmente, entran en juego las llamadas virtudes morales. Las recordamos rápidamente, sin ahondar en ellas. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Cada una de ellas le va a poner rectitud a la pasión en un orden propio, en un orden específico. De manera que a partir del propio conocimiento de la dimensión pasional, de cuáles son mis impulsos, de qué manera yo me manejo en la cotidianidad, deberé cultivar particularmente algunas de estas virtudes para poder poner de modo singular, ¿no? De modo preferencial, prioritario, orden en aquel impulso que más me domina. Por ejemplo, si yo soy una persona irascible, es decir, me dejo llevar rápidamente por el impulso de la ira, que como decíamos antes pertenece al apetito del irascible, ¿no? Si soy una persona que se enoja rápidamente, entonces tendré que cultivar la virtud de la templanza, porque la virtud de la templanza va a ser aquella que va a moderar ese enojo, ¿no? Y lo va a poner en el recto camino, lo va a poner en el orden de la rectitud de las conductas morales y por lo tanto mis enojos van a ser, digamos así, buenos, porque no es que no haya que enojarse, sino que hay situaciones que deben motivar mi enojo, pero siempre lo deben hacer en proporción a aquello que la situación reclama. Acá volvemos al tema de las circunstancias, ¿sí? Para lo cual yo debo trabajar y debo aplicar la virtud correspondiente que va a ajustar a la razón este impulso, esta sensibilidad, ¿no? Si los impulsos, las pasiones, siguen la regla de la razón, podemos decir sin lugar a dudas que son pasiones buenas que, como mencionábamos anteriormente, van a darle al acto una plenitud. Y acá es muy importante
para tener siempre serenidad de conciencia, tener claridad en esta afirmación, ¿no? Sentir no es consentir. Sepamos distinguir siempre un orden del otro. El solo sentir algo no merece un juicio moral, porque el sentimiento, como mencionábamos, carece de la regla de la razón, el solo sentimiento. En todo caso, mi acto es malo si yo no aplico sobre ese sentimiento la regla de la razón, ¿no? Hablar del consentir, por el contrario, ya implica un acto humano, ya implica un ejercicio de libertad, ya implica la intervención de mi razón y de mi voluntad para asumir o para rechazar ese sentimiento según se trate de un sentimiento bueno o de un sentimiento malo. Este orden de la vida moral es el que va a reclamar de nosotros un gran trabajo, ¿no? Acá desde las primeras etapas de la vida, ¿no es cierto?, yo debo ir como modelando. El educador lo hace con el educando, nosotros que somos adultos lo debemos hacer con nosotros mismos, ¿no? Conocernos, conocer cuáles son nuestros impulsos, conocer cuál es la debilidad pasional que a lo mejor me afecta, para poderla modelar, para poderla trabajar, para poder crecer a través de la educación en el orden de las virtudes. Majestuoso esplendor, digno de gloria, digno de honor, Jesús, amado Hijo de Dios, resplandor de la gloria de Dios. Esto es Ser de Dios, Vida de Peregrinos, con el Padre Luis Anaya. Bueno, terminemos entonces este capítulo sobre las pasiones con alguna reflexión vinculada con la educación afectiva. ¿Qué es lo que nos va a ayudar en el campo de la afectividad, en el campo de las pasiones, a modelar nuestras conductas? Más aún, no solamente a modelarlas en un sentido de ordenar la conducta, sino a modelar la conducta para que sea una conducta plena, para que los actos que yo realice tengan toda la fuerza que emerge del dinamismo de la persona humana, sea un acto pleno, sea un acto lleno de fuerza y por lo tanto con enorme efectividad. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Es la pregunta para educar afectivamente nuestras pasiones. Y aquí entra en juego
el capítulo de la relacionalidad. Esta es una dimensión que no debemos olvidar, ¿no?, de nuestra vida personal. Somos seres en relación. Teológicamente hablando, el fundamento es muy claro, ¿no? Nosotros somos imagen, semejanza del Dios uno y trino. Por lo tanto, estamos signados como imagen de Dios por el misterio de la comunión de Dios. De manera que eso se debe traducir en actos relacionales concretos. Más aún, lo podemos decir a partir de la Pascua de Jesús, porque la Pascua nos hace hijos de Dios, y el Hijo de Dios tiene una relación fundamental con su Padre. Si somos hijos es porque hay un Padre, que es Dios, y por lo tanto nosotros somos hermanos entre nosotros. Así que la dimensión de la relacionalidad es constitutiva del sujeto humano, más aún si hablamos de la persona humana bautizada. Entonces, desde esta constitutividad, digamos así, desde esta dimensión constitutiva de la persona humana que es su relacionalidad, ¿cómo debo yo trabajar la dimensión de las pasiones? Bueno, constituyendo en mí, cultivando en mí relaciones humanas adecuadas, lindas, ¿no?, sanas. ¿Para qué? Para que esa relacionalidad sana vaya educando mi afectividad. Fíjense ustedes, ¿no?, la dimensión del amor, la dimensión del afecto, del aprecio por otra persona, de la estima, del respeto, de la consideración del otro en una igual dignidad, ¿no? ¿Cómo no va a emerger cuando yo me relaciono de modo connatural todos los días con los demás? Cuando vivo realmente socialmente en relaciones sanas. Lo contrario, las relaciones que hoy día llamamos tóxicas, aquellas relaciones que no me hacen bien, ¿no?, porque es una mala compañía, porque es una mala amistad, porque, en fin, porque de alguna manera perturba mi interioridad, bueno, todo eso no va a ayudar a que la dimensión del amor crezca y se desarrolle con salud, ¿no? Y lo mismo podemos decir del orden de los apetitos del irascible, es decir, todo aquello que motiva enojo o tristeza, que serían los dos extremos, ¿no? Enojo frente al mal que se me hace presente y no puedo evitar, tristeza cuando el bien procurado, que es difícil, se me aleja y yo no lo puedo alcanzar, ¿no? Tanto la tristeza como la ira se modelan a partir de las relaciones sanas, ¿no? Porque siempre va a haber razones para alegrarme o entristecerme, siempre va a haber razones para alegrarme o enojarme, y en la educación de estas situaciones particulares que se dan en toda relación, yo voy a ir aprendiendo o puedo irme educando para que ese concupiscible, ese irascible, las pasiones interiores se vayan modelando para la mejor relación posible. Es toda una tarea. Esta es la expresión de la vida moral que reclama de nosotros un aprendizaje permanente, ¿no?, donde no hay edad para decir ya estoy, sino que siempre debo estar poniendo atención en mis actos, sobre todo en esta dimensión de la pasionalidad, para ver qué es lo que aún debo hacer para educarme a ser un hombre que realiza actos profundamente perfectivos del propio ser y que le hacen bien a la sociedad. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré
desde el alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Iniciamos el camino, pero nunca dejamos de andar. Este es solo un alto hasta el próximo recorrido. Así termina Sed de Dios, vida de peregrinos.